Muchas veces se piensa que este proceso de globalización lo están tirando abajo los BRICS o China, etc. No, el primero que desmantela esto es Estados Unidos porque considera que ya no le beneficia. Es decir, los BRICS es verdad que es un grupo de países que en realidad en general tienen en común que no están muy contentos con el orden internacional liderado por Estados Unidos, que creen que no les beneficia del todo y que se podrían generar alternativas que le beneficiasen más, pero ahí hay muchas diferencias. Muchas veces cuando pensamos en todo lo que hace Trump de puertas afuera, pues tiene mucho que ver con lo que pasa dentro y en China también. Es decir, todo lo que le pasa a la economía china a veces tiene un impacto en todo lo que ocurre fuera, ¿no? A nivel internacional. Y que China sea una amenaza, precisamente, no es porque fabrique cosas, sino también porque es capaz de diseñar tecnologías que van a ser fundamentales. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a este nuevo programa de Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. Los consensos globales han estallado con la guerra comercial de Trump, el libre comercio, la globalización tal y como la conocemos se está cayendo a pedacitos, y en todo ello, y detrás de todo ello, como motivo de todo ello, está el auge de China como grandísima potencia luchando por la hegemonía global, las relaciones que tiene el gigante asiático con los países de alrededor, las relaciones que ha tenido Estados Unidos con todos los países del planeta en las últimas décadas están reconfigurando unas nuevas relaciones internacionales, las nuevas rutas de la seda, nuevas formas comerciales. En medio de todo ello, además, el dólar y el yuan, la desdolarización de la economía, los BRICS, la OTAN, etcétera, un nuevo paradigma, un nuevo cambio a lo que es la economía global y el comercio entre los países. Como he dicho, los consensos de décadas totalmente rotos. Para hablar de ello, hoy tenemos a Juan Vázquez Rojo. Juan es doctor en Economía, es profesor e investigador por la Universidad Camilo José Cela y además es un experto, como vamos a ver en la entrevista de hoy, en economía política internacional y en esa guerra hegemónica entre China y Estados Unidos, entre el yuan y el dólar. Antes de ir con la entrevista, os quiero recordar que podéis darle al like, podéis darle a seguir a nuestro canal de YouTube, donde no paramos de colgar buenos materiales, podéis darle a la campanita, lo podéis compartir, nos podéis dejar un comentario para contarnos a quién queréis que entrevistemos en Río Arriba, a quién queréis que traigamos, qué os ha parecido esta entrevista, que yo estoy seguro que os va a encantar. Y si podéis y queréis, también podéis suscribiros al Salto, apoyar este proyecto para que podamos seguir haciendo periodismo independiente, uniros a esas más de 10.000 personas que nos hacen poder seguir y seguir creciendo. Nada, os dejo con la entrevista. Juan Vázquez Rojo, seguro que la vais a disfrutar. Canta la luna, vela desnuda, como lobo solitario en la noche negra cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar, río arriba. Juan, bienvenido al Salto, bienvenido a Río Arriba, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues un placer estar aquí, la verdad, encantado de poder discutir hoy estos temas que nos vienen a continuación, ¿no? Seguro que va a ser súper interesante esta charla, Juan. Juan, cuando pensamos en esta segunda ronda de entrevistas de Río Arriba, intenté pensar como una palabra, una temática que pudiera como englobar a las diferentes entrevistas, ¿no? A esto de la geopolítica, el comercio, etcétera, que vamos a discutir a continuación en esta y en el resto de entrevistas, y pensé en desglobalización, ¿no? Entonces yo la primera pregunta, que podría ser muy extensa, pero para empezar a ir abriendo temas, te quería preguntar si tú crees que estamos viviendo ahora mismo un proceso de desglobalización en el plano económico. Sí, es una respuesta muy extensa, o debería serlo, ¿no? Porque se puede hacer casi una tesis doctoral, pero realmente si tenemos en cuenta que el proceso de globalización que vivimos y que tenemos en la cabeza es sobre todo uno que va desde la década de los 80, 90, 2000, casi hasta el 2008, ahí en términos de comercio, de inversión extranjera directa, de flujos financieros, etcétera, se vive ahí, ¿no? El auge, eso está en crisis totalmente y estamos viviendo una reconfiguración de todo ese momento, tanto a nivel cuantitativo de esos flujos que comentaba antes, de comercio, etcétera, como también de cómo los países, las empresas, etcétera, ven esto, ¿no? Ven este proceso de globalización. Y lo que estamos viendo es como una reconstrucción. Sobre todo, el mejor ejemplo es la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, que eso tiene, pues, digamos, muchas derivadas, pues el papel de la Unión Europea, el papel de muchos países del sur global, etcétera, cómo las alianzas van cambiando, cómo la forma de producir también va cambiando, ya deslocalizar, que una empresa estadounidense, por ejemplo, deslocalice a otro país, ya no se decide solo por la
eficiencia económica, por ahorrar costes, hay variables geopolíticas que antes no se tenían tan en cuenta, etcétera, ¿no? Es decir, estamos viviendo una reconfiguración de todo ese panorama. Y hay elementos que desglobalizan, ¿no? Que van a volver a traer parte de la producción a, digamos, las fronteras nacionales o a un país vecino o amigo. Y por otro lado, hay movimientos que están expandiendo la globalización. Por ejemplo, todas las inversiones en, digamos, en todo lo que tiene que ver con el sector verde que ha hecho China en los últimos 3 años equivalen prácticamente a lo que hizo Estados Unidos con el plan Marshall, ¿no? En precios actuales de esta inversión. Entonces, eso no es un proceso de desglobalización, es lo contrario, es de globalización. Entonces, hay muchos elementos contradictorios y lo que sí que nos dice es que estamos viendo un cambio muy profundo de lo que nosotros tenemos en la cabeza de lo que es la globalización, porque está cambiando de forma muy, muy rápida, además. O sea, ¿quieres decir realmente que en esto que has comentado del plan Marshall por parte del gobierno chino, ¿no? O sea, quieres decir que hay una globalización por otro lado. O sea, es una globalización de 2 polos, por decirlo de alguna forma. Claro, efectivamente, hay una parte que, claro, si vemos ahora mismo, y además lo tenemos muy, muy claro esto, todos, ¿no? Que vemos un poco las decisiones que está tomando Trump en términos de aranceles, en términos de pues, relaciones con el resto de países a nivel económico, etcétera. Eso va en contra totalmente de los principios que dijo defender Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y eso sí que es un proceso un poco más digamos, claro de desglobalización, pero por la parte china, ¿no? Si vemos cómo está, digamos, expandiendo las inversiones en fábricas para producir coches eléctricos, para producir paneles solares, para producir todo lo que tiene que ver con nuevas energías, baterías, etcétera, y esto lo está llevando a cabo en todo el mundo. Es un proceso de generar unas nuevas cadenas globales de valor, de nuevas tecnologías, etcétera, que en realidad van hacia una globalización del modelo chino, en cierto sentido. Entonces, bueno, digo que hay elementos distintos que van hacia atrás y hacia adelante, y todo esto cambia por completo la globalización tal y como la entendíamos, eso seguro, ¿no? Y las relaciones de poder en la globalización, cómo las empresas también, las multinacionales, etcétera, entienden este mecanismo, ¿no? Ya lo que decía antes, pues a lo mejor Apple ahora se está pensando qué llevo a China, porque hay parte que a lo mejor me interesa llevarlo a India, que nos llevamos mejor con India, etcétera. Una parte a casa porque Trump quiere que esto no lo llevemos a India, etcétera, ¿no? Hay otra forma de plantear estas relaciones, ¿no? Esos movimientos que tú dices, tú has puesto un ejemplo perfecto, ¿no? China en vez de India, o sea, India, mejor dicho, en vez de China. Has hablado de esos cambios en las cadenas globales que responden a veces más a intereses geopolíticos que puramente económicos, que eran lo que la globalización había marcado, just in time y a lo más barato posible. Se han roto todos esos consensos económicos y del comercio en los que llevábamos desde Bretton Woods o desde la Thatcher y Reagan. Claro, efectivamente, hay un proceso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, digamos, Estados Unidos construye o dirige la construcción de ese edificio, ¿no? De reglas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, posteriormente la Organización Mundial del Comercio, que son un poco como los organizadores de todo esto, y ya por eso a partir de 70, 80, 90, 2000 se expande la globalización, el capitalismo llega a muchas más partes del mundo, pues todo el espacio postsoviético, todo lo que es China, obviamente, etcétera, y ahí vivimos como pues, ese auge de la globalización y sobre todo una visión muy clara de la globalización, que es defender, por parte de Estados Unidos, ¿no? Defender el libre comercio, que los países se abran a nivel comercial, lo que decía al principio, financiero, también de inversión extranjera, que las empresas, ¿no? Sobre todo las multinacionales estadounidenses, decidan llevar parte de la producción a otros países para ahorrar fundamentalmente costes, porque lo que decías, el just in time, digamos, funcionaba muy bien, porque yo puedo llevar del punto A al punto B a nivel mundial que quiera de forma muy rápida, de forma muy eficiente un producto, y esto me permite producir muy barato. Eso todo se está, digamos, no está desapareciendo por completo, pero se está reconfigurando, porque hay muchas más variables que aparecen ahí. La primera es que Estados Unidos cree que esas reglas, todo lo que acabamos de decir ahora, ya no le benefician. Y esto es un cambio de paradigma muy importante, porque muchas veces se piensa que este proceso de globalización lo están tirando abajo los BRICS o China, etcétera. No, el primero que desmantela esto es Estados Unidos porque considera que ya no le beneficia. Y esto es algo en el que lo que hay consenso. Es distinto la forma de verlo, ¿no? de los demócratas y los republicanos, pero sí que hay, digamos, una visión clara de que este modelo ya no le beneficia a Estados Unidos, ¿no? Y ahora pues ya es mucho más explícito con toda la administración Trump, lo que se entiende por el plan Miran, ¿no? Stephen Miran, uno de los principales asesores económicos de Trump, que, digamos, deja muy claro que el modelo es una carga para Estados Unidos, que esto es un poco paradójico, pero es verdad que ellos lo defienden, es una carga, no un beneficio para Estados Unidos.
y que pues hay que reconfigurarlo de alguna manera, ¿no? Eso es un cambio muy importante. Y después el resto de países igual. Analizas documentos en general de multinacionales, de estrategias de distintos países, etcétera, y en todos ellos se leen nuevos conceptos, ¿no? Como por ejemplo el friendshoring, el nearshoring, el backshoring, es decir, el ya no llevo la producción al país A o al país B porque me ahorre dinero, que también, ojo, eso no ha desaparecido, sino que lo llevo en función de, pues, a lo mejor tenerlo cerca de casa es mejor por si hay por ejemplo, una pandemia o por si... Que no me vaya a robar la tecnología, la transferencia, como dice China, ¿no? Efectivamente. Que no me vaya a cortar si hay una pandemia, ¿no? Efectivamente, es decir, a nivel estratégico, a nivel de eficiencia también. El propio cambio climático está cambiando muchas cosas porque el hecho de que cada vez vayamos a ver más eventos climáticos extremos, eso puede romper las cadenas de suministro más veces. Entonces eso hay que pensarlo y está ahí patente ya. Es decir, son cosas que ya se empiezan a ver y se empiezan a implementar. El ejemplo de Apple, que siempre se pone, ¿no? Es decir, ¿por qué se está llevando parte de la producción de China a India? Hay una parte de costes, obviamente, que India es un poco más barato, pero para Apple todavía es mucho más eficiente producir en China por la infraestructura que tiene. Pero a nivel geopolítico, estratégico, a nivel de las relaciones entre los países, pues es mucho más seguro, en principio, India que China, porque, bueno, pues es verdad que las ofensivas que pueda hacer Estados Unidos contra China siempre van a ser mayores que contra India, aunque, bueno, ahora esto puede cambiar, ¿no? Sí, digamos que es muy cambiante, pero hemos bueno. visto hace poco otra vez a Putin, Xi Jinping y Modi dándose abrazos, que yo creo que esto a Trump le tiene que poner muy nervioso, ¿no? Sí, ahí hay un reequilibrio, obviamente, ¿no? Porque hay muchos países que juegan un poco con estas contradicciones, el caso de India, el caso de Brasil, el caso de Turquía propiamente. Es decir, hay muchos países ahora que están jugando, ¿no? Como un poco a dos bandas para intentar maximizar un poco su interés, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo ahora la oportunidad de negociar con China, también con Estados Unidos, y en función del momento, en función del área en la que esté negociando, pues me interesa arrimar un poco más a uno u otro y mantener un equilibrio que, ojo, es un equilibrio muy difícil de mantener. Claro. El caso de India también es uno de estos ejemplos, ¿no? Es bastante paradigmático. Y eso también forma parte de esa reconfiguración de la globalización. Claro. Total. Antes de seguir avanzando, que te voy a seguir preguntando sobre esta guerra comercial y Trump, me ha parecido curioso que en tu primera respuesta, cuando pensamos muchas personas en este cambio, en esta desglobalización o tal, pues algunos pensamos en la pandemia, ¿no? Que fue un shock de oferta y demanda que nos mostró las fisuras de la globalización. Incluso podemos pensar en esta guerra comercial de Trump ahora, pero tú has dicho 2008. O sea, como que tú has dicho, desde Bretton Woods, no sé qué, hasta 2008 era la globalización anterior. O sea, que fechas ese final de la globalización un poquito antes de lo que muchos analistas podríamos decir, ¿no? ¿Es realmente Trump el síntoma, lo que ha salido del 2008? O sea, ¿fue antes esa ruptura de esos acuerdos económicos o de esos postulados que tenía la globalización? ¿Fue antes en la crisis financiera de Estados Unidos? Claro, es muy difícil fechar justo, ¿no? Claro, cuando hablamos de... Claro. ¿no? Pero es verdad que en 2008 hay algo que se ve muy claro en los datos, ¿no? Que es que el peso que tiene el comercio en el Producto Interior Bruto del mundo, es decir, en general en la economía de los países, se estanca a partir del 2008. Es decir, entre los años 80 y el 2008, el comercio tiene un peso cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y llega a su pico en el año 2008 y a partir de ahí vemos que tiene ciertas subidas, ciertas bajadas, ciertas subidas, ciertas bajadas, pero no hay un cambio sustancial entre el 2008 y la actualidad. Es más o menos el mismo peso. Tiene idas y venidas, pero el peso es igual. Es decir, llevamos prácticamente pues, más ya de 15 años con el comercio estancado en ese sentido, en términos relativos, en términos de peso en la economía. Entonces es verdad que obviamente eso es importante, ¿no? Ese proceso a partir del año 2008. Y después obviamente dentro de los propios países, sobre todo occidentales, pienso en Europa, pienso en Estados Unidos, dentro de los países pues hay unos cambios muy importantes, ¿no? Todas las políticas de ajuste, todos los problemas sociales derivados de esto, pues los cambios de gobiernos, de perspectivas, ¿no? El auge de nuevos partidos y de nuevas figuras, como por ejemplo el caso de Trump, que vienen un poco a responder a todos esos problemas, ¿no? O a dar una respuesta a todos estos problemas. Y pues digamos, la respuesta de Trump ya la conocemos, ¿no? Pero claro, es un poco, el que aparezca Trump es un poco de la ruptura de todo esto, tanto internamente dentro de los países como a nivel internacional, ¿no? Porque están las dos esferas. Muchas veces cuando pensamos en todo lo que hace Trump de puertas afuera, pues tiene mucho que ver con lo que pasa dentro y en China también. Es decir, todo lo que le pasa a la economía china a veces tiene un impacto en todo lo que ocurre fuera, ¿no? A nivel internacional. Está muy vinculado. Por eso tenemos que tener también los procesos de forma cuando te refieres a internamente en Estados Unidos, ¿te refieres a
a que desmonta, por ejemplo, este modelo que tú lo has dicho, ese modelo que es una carga, a que tiene una propia guerra con sus élites financieras dentro? ¿A qué te refieres exactamente? Pues hay muchos elementos ahí, ¿no? Es verdad que después de la crisis del 2008, ¿no? Pues es verdad que probablemente Estados Unidos no sufre tanto a nivel macroeconómico como Europa, porque vivimos la crisis del euro, las políticas de ajuste no tienen nada que ver con las de Estados Unidos, y eso es verdad que a nivel de, pues, en términos de desigualdad, de recuperación del empleo, etcétera, pues impacta mucho más en Europa, obviamente, pero también dejan calado en Estados Unidos, ¿no? Y hay también, digamos, una sensación de esa parte de la población que se siente perdedora del proceso de globalización, ¿no? Pues sobre todo pienso en zonas en las que las manufacturas eran muy importantes y que parte de esas manufacturas salen de Estados Unidos, lo que decíamos al principio, y se empiezan a deslocalizar a otra parte del mundo. Y hay una parte de la población pues, que encuentra un empleo que, digamos, puede sustituirlo y más o menos puede mantener un nivel de vida similar, etcétera, con menos protección social, probablemente, porque los sindicatos no tienen tanto peso como en las manufacturas clásicas, etcétera, y otro que queda un poco fuera ya del sistema en ese sentido, ¿no? Y entonces, es verdad que a nivel económico, obviamente, encuentra, ¿no? en estas figuras como Trump una respuesta, porque al final es verdad que Trump siempre ha tenido en su discurso el recuperar ese tejido industrial, ¿no? El volver a hacer a Estados Unidos grande. En parte, de ese grande es volver a recuperar parte de las manufacturas. Que esto en realidad tiene muchas contradicciones, en realidad no está tanto ahí el problema, hay otros problemas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que por lo menos en parte hay parte del relato que viene de ahí, ¿no? Y en Estados Unidos, pues parte del dolor de esta parte de la población viene de ahí. Después también, pues hay una reconfiguración en las élites, ¿no? Pues digo, los nuevos magnates tecnológicos que hace 15 años pues no existían, ¿no? Claro. O no todos, por lo menos. El auge, ¿no? De las plataformas, pues de un Amazon, de un Facebook, después pues todo lo que tiene que ver con Elon Musk, es decir, Silicon Valley con Wall Street ahí. Efectivamente, el Silicon Valley y Wall Street, hay una reconfiguración ahí, pues de nuevo, ¿no? También digamos, el lobby de los hidrocarburos, que también aparece de nuevo con mucha fuerza. Entonces también hay pelea entre las élites ahí, claro. ¿no? Y a qué caballo se apuesta, ¿no? Claro. Y aquí es muy importante también entender estos movimientos por abajo y por arriba también. Lo has dicho perfectamente, el relato es ese, ¿no? De Trump, el Make America Great Again, hablando de reindustrialización, de volverse a hacer grande. Además, este relato de Europa se ha aprovechado de nosotros, el resto de países se ha aprovechado de nosotros, hablando de la balanza comercial, ¿no? El ser un país importador en productos. Pero ya pidiéndote tu análisis, ¿cómo va a impactar esto en la guerra hegemónica? O sea, ¿tú crees que puede ser una estrategia acertada o es un tiro en el pie y no va a poder revertir esas estructuras tan asentadas en la economía estadounidense, ni tampoco le va a poder hacer competencia a la China? Aquí me estoy metiendo yo en la respuesta, pero te lo dejo a ti. Claro, aquí hay yo creo que un enfoque que es, digamos, que no apunta del todo bien a dónde están los ejes del poder económico, ¿no? Porque si tenemos en cuenta en los últimos años que le ha dado el poder económico a Estados Unidos y por qué China es una amenaza ahora, no tiene solo que ver con la manufactura, ¿no? Tiene que ver con algo más, que es, por ejemplo, diseñar la tecnología, diseñar las tecnologías del futuro. ¿Quién domina las nuevas tecnologías que van a ser el centro de la economía mundial? Pienso en inteligencia artificial, 5G, nuevas energías, etcétera. Es decir, ¿quién domina eso? Eso no implica fabricarlo, ¿no? ¿Quién domina el diseño de los chips? Eso no implica fabricarlo. Eso implica dominar la tecnología, las patentes, las marcas. Es decir, después el resto, que es la parte más de fabricación, puede tener un mayor impacto en términos de empleo, a veces en términos también de la calidad del empleo, más en el tejido social probablemente, y algunas obviamente en términos estratégicos. Pues lo vimos en la pandemia, ¿no? Es decir, si tú no fabricas respiradores en casa, mascarillas, y dependes de un país y el país corta el grifo, estás fastidiado, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y hay una parte en la que las manufacturas son estratégicas. Pero cuando hablamos de dominar la economía mundial, en términos tecnológicos, la clave es quién diseña los chips más avanzados, quién diseña las nuevas tecnologías del futuro, 5G, conducción autónoma, digamos, las nuevas energías del futuro, inteligencia artificial, es decir, quién domina eso, ¿no? Y eso no está tanto en la manufactura, sino en el diseño, es decir, las patentes de esa tecnología, digamos, el software, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos tiene un peso muy importante ahí. Y que China sea una amenaza, precisamente, no es porque fabrique cosas, sino también porque es capaz de diseñar tecnologías que van a ser fundamentales. Empezó a competir en 5G, en renovables está liderando, después en inteligencia artificial está compitiendo, en chips todavía está lejos, pero cada vez está más cerca. Esa es la gran amenaza que siente Estados Unidos y la gran respuesta. Pero después es verdad que hay otro lado, que es el de las manufacturas,
que no está tanto vinculado a digamos, a la hegemonía, sino más vinculado un poco a recuperar cierto tejido productivo, pensar un poco más en una economía de guerra, ¿no? En el que tienes que fabricar algo en casa, etcétera, Votantes, ¿no?, que quieren un trabajo Efectivamente. antiguo, que echan de menos el trabajo de la fábrica porque lo perdieron hace 10 años o 20 años. Totalmente. La parte interna, la parte social, la parte de un poco vender el relato a tu público también, Claro. ¿no? Esa parte, ¿no? Y ahí Trump, pues, obviamente tiene un mensaje muy claro. También la administración Biden, todo lo que tiene que ver con el plan de reducción de la inflación, el plan de chips, etcétera, era parte de política industrial que quería recuperar parte de las manufacturas. Pero en gran medida eran manufacturas avanzadas, la mayor parte, ¿no? Pues pensamos en baterías, paneles solares, los propios chips, Claro. fabricar cosas avanzadas. Porque a veces, ¿no? Y hay encuestas que así lo respaldan, ¿no? Que le preguntan al estadounidense medio si dejaría su trabajo por un trabajo en manufacturas y te dicen que no. Pero por otro lado le preguntas si creen que eso sería bueno y dicen que sí. Entonces hay como una especie de contradicción en todo esto, ¿no? Quiero que vuelva, pero que lo haga un mexicano, podría ser. Probablemente, efectivamente. Eso es parte de del relato, ¿no? Y Sí. hay otra parte también que es que en Estados Unidos es una economía cercana al pleno empleo. Si tú empiezas a traer fábricas de todo tipo a Estados Unidos, incluso fábricas de bajo valor añadido, ¿quién va a trabajar ahí? Ya. ¿No? Es decir, hay muchas contradicciones. Y creo que la parte de la pelea por la hegemonía, del dominio de la economía mundial en el futuro, está más en el diseño, ¿no? Ya digo, software, tecnologías del futuro, que en fabricarla, aunque la fabricación sea importante, ¿no? Y ahí está el valor añadido, etcétera. Vamos a bucear un poquito en esta, ¿no? En esta guerra comercial que se cristaliza o que se hace más visible para nosotros en el tema de la tecnología y de las empresas, ¿no? Porque al final también vemos que ya no es una cuestión, aunque tengan grandísimas inversiones públicas por detrás, a veces escondidas incluso, pero es el plano tecnológico, has dicho inteligencia artificial, el G5, etcétera. ¿En qué estado se encuentra esa guerra por el poder tecnológico entre las dos grandes hegemones, entre China y Estados Unidos? ¿Está realmente en peligro la hegemonía tecnológica mundial de Estados Unidos? Aquí además nos permite hilar con la parte del principio, es decir, nos podemos preguntar por qué Estados Unidos decide romper un poco un modelo que en principio parecía que le venía bien, ¿no? Y ellos mismos dicen que deja de beneficiarle, ¿no? Pues es por el auge de China, fundamentalmente, Claro. ¿no? Es decir, hasta ese momento tú estabas en un orden más o menos liberal, por lo menos en el relato sí que lo era, en muchos puntos también lo era, etcétera, pero en el que China precisamente consigue integrarse, crecer y llegar a un punto en el que incluso empieza a rivalizar contigo. ¿Pero en qué empieza a rivalizar contigo? Precisamente en sectores que son estratégicos, ¿no? Y sobre todo el primero probablemente que más por el que más alarmas saltan a Estados Unidos es por el 5G. De repente hay una empresa china que es Huawei que empieza a registrar más patentes a nivel internacional que nadie en 5G, que gran parte de los estándares 5G son chinos y que empieza a instalar redes de telecomunicaciones con tecnología de Huawei en el resto del mundo. Y aquí saltan las alarmas, porque al final si la infraestructura tecnológica, ¿no?, está dominada por China, al final tú estás montando una economía mundial en, digamos, una estructura de China, básicamente, de tecnología diseñada por China. Y eso al final es lo que te va a dar, ¿no?, el peso en el futuro. Entonces empieza ahí, sobre todo con esa alarma del 5G, pero se empieza a trasladar a más sectores de la economía. Y ahí es donde Estados Unidos dice, bueno, tenemos que empezar a utilizar armas, herramientas que nos permitan contener el auge de China. Y aquí empieza pues la guerra tecnológica y comercial, fundamentalmente, ¿no? La comercial pues la conocemos, que va más allá de esta pugna, ¿no? Pues, aranceles, etcétera, pero sobre todo restricciones. Pues empiezan los bloqueos a Huawei ya no puede usar tecnología estadounidense avanzada, ya no puede utilizar software estadounidense, no puede instalar un algoritmo El tema Huawei. del TikTok también de estos días, ¿no? TikTok, por ejemplo, es una red social que tiene mucho peso, no solo a nivel de usuarios en Estados Unidos, sino que tiene, digamos, una tecnología muy desarrollada, es de las principales a nivel internacional, etcétera. Tiene un componente también de comunicación política importante, porque por ahí se cuelan muchos mensajes, ¿no? Obviamente. Pero hay una parte también de pugna tecnológica. Después tenemos la inteligencia artificial, que parecía que Estados Unidos la estaba dominando, y en realidad sigue liderando esto, el diseño de los chips sigue dominándolo Estados Unidos, pero China está acercándose mucho y realmente ha sorprendido a todos en digamos, la capacidad que tiene para ponerse al día digamos, en el ámbito de los chips, la inteligencia artificial, etcétera. Y después en renovables, pensemos en energía solar, eólica, baterías, coches eléctricos.
ahí creo que no hay duda, ¿no? Sí, ahí quería ir ahora. China es sin duda el líder a nivel internacional, tanto en diseño como en fabricación, como prácticamente en todo, ¿no? Y electrificación interna, ¿no? También está Sí, a haciendo nivel interno, una- por supuesto, una- sí, pero ya es no. más esa expansión a nivel internacional de la tecnología verde china, ¿no? Que Claro. es un poco los ejes donde se domina la, ¿no? Sí, porque en esa otra batalla, otro de las facetas de la batalla comercial, también podríamos hablar de Europa poniendo aranceles a los coches chinos, ¿no? Para salvar a nuestra industria, pero también a la estadounidense que vende aquí, ¿no? O sea, como que es un mercado aquí y vemos como el tema de las baterías y tal también está siendo un tema muy importante, ¿no? En este juego. Sí, por supuesto. Porque aquí hay siempre la variante de, digamos, poder en términos, ¿no? de poder hegemónico, poder económico, etcétera, y después también el impacto social que tiene cada industria, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en coches eléctricos, baterías, etcétera, China domina sin duda a nivel tecnológico, a nivel de producción, etcétera, y además es capaz de producir más y más barato, ¿no? Que esto es clave. Entonces empieza a inundar los mercados europeos con coches eléctricos chinos, por ejemplo, baterías, etcétera, que a priori, pues alguien podría decir, bueno, pues esto en parte nos puede ayudar a, pues, digamos, dejar de utilizar en parte combustibles fósiles, se pueden alcanzar los objetivos de la Unión Europea en este sentido más rápido, etcétera, pero tiene la cara B, que es el tejido económico europeo. Al final, que sobre todo el alemán vive en gran medida de estos sectores, del sector clásico del automóvil, etcétera. Hay una cantidad enorme de empleo, de Producto Interior Bruto, de comercio, que depende de esto. Y el hecho de que aquí, por lo menos, las autoridades europeas ven una contradicción entre, bueno, nueva tecnología que me permite ir hacia un modelo un poco más verde, de capitalismo verde, o ir a un modelo, o si no, limitar esto, ¿no? Porque voy a perder mi tejido productivo, ¿no? Ir a ese capitalismo verde, pero más despacito, sin que Alemania se quede que Claro. aumente el paro al 20%. Claro, y además hay también hay una variable ahí que parece que es a la que vamos, que es, te pongo aranceles, pero por lo menos empiezo a negociar que tú abras fábricas de coches, de baterías, etcétera, en suelo europeo. Y se está viendo en Zaragoza, por ejemplo, el caso chino, ¿no? Porque esto por lo menos genera actividad productiva, actividad económica dentro del país y bueno, pues al final el dominio tecnológico lo pierdo, claro. pero en términos de empleo, bueno, y los de dividendos, tejido, los dividendos también se van a ir fuera. obviamente, pero, sí, oye, pero en esa parte social por lo menos no se va a destruir tanto, ¿no? Claro. Pero bueno, el control tecnológico lo pierdo, por supuesto. Eso en términos de poder, lo que decíamos antes, lo pierdo. Pero me quedo con una parte que pueda haber ahí, ¿no? Claro. Y volviendo a esta especie de plan Marshall chino en temas de renovables y energías, ¿en qué consiste? ¿En qué relaciones tiene el gobierno chino con otros países en el tema tecnológico? Cuando no estoy hablando, me refiero no a la parte de, por ejemplo, vengo aquí a Zaragoza y monto una fábrica y compito con los europeos, sino más en el de energías, igual con más países del sur o países no alineados, ¿no? Ahí China tiene también cierta conexión de, digamos, de desarrollismo, ¿no? De que, ¿cómo analizas tú esas relaciones que tiene con esos otros países en el tema energético? Claro, ahí hay como dos, digamos, dos olas, ¿no? A partir del 2013, después de que Xi Jinping llega al poder, China decide llevar a cabo, ¿no? Lanzar la nueva ruta de la seda, ¿no? El Belt and Road. Y es sobre todo una cantidad enorme de inversiones, sobre todo en infraestructuras, ¿no? Claro. Infraestructuras clásicas, puertos, aeropuertos, carreteras, vías de Para tren, los que nos etcétera. están escuchando, una nueva ruta comercial que evita, digamos, las anteriores dominadas por Occidente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, Podríamos decir. nuevas rutas que permiten, digamos, a China, pues, llegar a países, pues, europeos, asiáticos, e incluso después se expande más allá, y en la que, pues, invierte mucho dinero, con sobre todo financiación que viene por parte de China y con empresas chinas. Es decir, pues lleva una empresa china financiada por China a construir, por ejemplo, una vía de tren o construir una infraestructura, un puerto, un aeropuerto dentro de un país con el que más o menos tengo buena relación, ¿no? Claro. Y crea una cantidad enorme de inversiones a nivel mundial en este sentido, ¿no? Y crea pues la nueva ruta de la seda en este sentido. Es una primera ola que sobre todo tiene que ver con inversiones en infraestructura, energías, pero sobre todo energías fósiles, etcétera, ¿no? Y ahora hay una segunda ola que empieza fundamentalmente a partir del año 21-22, que tiene que ver con inversiones sobre todo en áreas más verdes, ¿no? Pues abro una fábrica, por ejemplo, en Marruecos, abro una fábrica en Brasil, abro una fábrica en Indonesia, que es pues, de baterías, de coches eléctricos, etcétera, con varios objetivos. Primero, deslocalizar parte de la producción a ese país y pues generar una buena alianza también, porque al final el país
este país puede abrir una fábrica allí, puede vender esto electoralmente, genera un tejido productivo en el propio país y, pues, digamos que extiende, ¿no?, los tentáculos de las empresas chinas a nivel mundial, lo que le permite acceder a nuevos mercados, por ejemplo, ¿no? El abrir una fábrica de coches eléctricos en Marruecos me permite exportar más fácil a España, por ejemplo. O incluso, si la abro en Europa, me permite saltarme los aranceles. Lo mismo con el continente americano, ¿no? Podría pasar. Entonces, hay una nueva ola, ¿no?, de inversiones en este sentido, más vinculadas a estos sectores, ¿no?, verdes. Y en términos cuantitativos, las cantidades son ingentes, porque estamos hablando de lo que te comentaba antes, ¿no? Más o menos desde el 2022 hasta la actualidad, la cantidad que invierte China en estos sectores a lo largo del mundo equivale o supera, ¿no?, a lo que es los 4 años del Plan Marshall estadounidense. Actualizando los precios, a precios actuales, ¿no? Entonces, la magnitud es muy grande. Más allá de que la comparación es un poco complicada, obviamente, pero para que nos demos cuenta de la magnitud. Ahora bien, aquí hay una derivada que creo que es muy interesante y que en parte esto China, además de la parte económica, de la parte de, pues, relaciones internacionales, geopolítica, etcétera, tiene una parte de problemas internos. Y es que China tiene un problema endémico, que es que tiene un problema de sobrecapacidad y sobreproducción. Y el consumo interno es muy débil, en general. Pues el modelo de crecimiento, si quieres después... Aunque haya crecido la última década. Sí, por supuesto. Eso no quiere decir que no vaya a crecer o deje de crecer. Es parte explicativa del modelo. Entonces, para poder colocar esta sobreproducción, ha utilizado la nueva ruta de la seda. Antes, hace años, la utilizaba sobre todo para sectores como, ya digo, infraestructuras. Pues ahí está acero, cemento, constructoras, etcétera. Y ahora estamos vinculados a estos sectores que después de la pandemia han recibido una cantidad muy importante de dinero. El gobierno chino, después de la pandemia, coincide con el pinchazo inmobiliario en China y dice, necesitamos nuevos motores de crecimiento. Y redirige los recursos de crédito, inversión, etcétera, del sector inmobiliario a estos nuevos sectores estratégicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que crecen, se disparan, ¿no? Crecen una barbaridad, se instala mucha capacidad dentro del propio país, tanto que desborda las posibilidades de absorción del propio país, el consumo interno del propio país, y se empieza a expandir a nivel internacional. Entonces ahora mismo vemos una oleada no solo de exportaciones, sino también de inversiones en fábricas, etcétera, a lo largo del mundo, de este tipo, ¿no? Ya digo, pues baterías, coches eléctricos, paneles solares, etcétera, ¿no? Escuchándote hablar de esta nueva ruta de la seda y esa reconfiguración de las cadenas globales que puede acabar liderando China, no puedo evitar pensar en Trump diciendo que va, incluso si hace falta, mandar el ejército a Panamá, ¿no?, para el canal de Panamá, y también hablando de Groenlandia, que aparte de recursos naturales y tal, yo leí hace poco, me estalló la cabeza, que ya están pensando en Groenlandia para que cuando hayan los deshielos puede ser unas nuevas tipos de rutas, ¿no? O sea, se ve muy bien también la diferencia entre ese cooperación por desarrollismo, como le queramos llamar, que hace China con el resto del país, y el matonismo de Trump, ¿no? ¿Sabes? Sí, además es verdad que Estados Unidos pues, tenía muchos mecanismos, digamos que a nivel diplomático, pues la ayuda que enviaba a terceros países, que tendría muchas contradicciones, etcétera, pero por lo menos era un relato distinto al actual, por completo. Todos los mecanismos que ayuda a crear, como por ejemplo el Banco Mundial, que al final es un banco que presta para el desarrollo, con todas las contradicciones que eso tiene, pero que ahí estaba, y todo el modelo Trump básicamente rompe con estos consensos, ¿no? Es decir, todas las relaciones económicas es por mera transacción, por buscar réditos a corto plazo, pero a costa del futuro, básicamente, porque si yo desmantelo toda la estructura de poder económico que me permitió llegar hasta aquí por llegar a acuerdos rápidos y, digamos, a beneficios a corto plazo, eso implica que hoy es pan para hoy, es decir, Trump pues llega a un acuerdo que puede parecer más o menos bueno, le beneficia a nivel interno, etcétera, y puede sacar un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo ha desmantelado algo que pues va a hacer que Estados Unidos tenga menos resortes de poder, ¿no?, en todo este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se ve muy bien también con el caso de Milei, ¿no? Es decir, digamos, de repente, en un momento en el que estabas desmantelando muchas de estas cuestiones, ¿no?, de repente decides crear una línea de crédito en dólares para salvar un gobierno, básicamente, ¿no? Y, claro, esto es muy delicado para un país que quiere ser el líder global, ¿no? Es decir, quiere ser la potencia hegemónica. La potencia hegemónica al final necesita crear unas estructuras que van más allá de sus líderes, ¿no?, y que pueden permanecer ahí por décadas. Esta forma de actuar lo que hace es romper con todo eso y al final, con corto plazo puede ganar algo, a largo plazo es una pérdida de poder, básicamente.
Sí, al final estás financiando un gobierno que puede que caiga dentro de un año o 2 años, como mucho. Con el caso Sí, de bueno, hay Milei, ¿no? condicionalidad ahí en principio de que si cae Milei pues no se va no se va a mantener esa línea, etcétera, que también es una forma un poco de influir, ¿no? Bueno, en fin, es que una tiene gran muchas forma. derivadas, que son problemáticas. Totalmente, totalmente. Fíjate, con esto de Estados Unidos señalando a quien quiere ayudar de una forma tan descarada que, como tú bien has dicho, no es algo a lo que nos tenían acostumbrados, también me da a pensar por China, ¿no? Esto que tú has comentado de los excedentes, ¿no? Ahora que hay una guerra comercial, hemos visto cómo está aumentando el comercio entre China y otras potencias. Le podemos llamar BRICS, le podemos llamar otros directamente, porque también creo que está aumentando el comercio con la Unión Europea, ¿no? Em, ¿Hay política también en esa, o geopolítica en esa mirada de China? O sea, ellos dicen, venga, pues ahora que no vendo tanto a Estados Unidos y necesito colocar este excedente de producción, en vez de esto se lo voy a hacer en estos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay una parte aquí que es difícil recolocar, pero la estrategia a largo plazo es esa. Al final hay que pensar que Estados Unidos es como el comprador de última instancia, o lo ha sido por lo menos. Es decir, pues al final es el gran demandante de productos mundiales, es como una especie de aspiradora, ¿no? Y China ha aprovechado históricamente para colocar gran parte de lo que produce en Estados Unidos, aparte de otros países, obviamente. Entonces, sustituir eso no es fácil, porque la economía de Estados Unidos es muy grande, como demandante y como consumidor es muy grande, y colocarlo en terceros países no es fácil. Ahora bien, China ha aprovechado los últimos años para plantear esta situación, que esta situación era posible, era muy viable, e intentar buscar alternativas. Y las alternativas están en, precisamente, generar tejido con otros países, lo que estaba hablando antes. Por ejemplo, yo si abro una fábrica en otro país, si creo infraestructuras en otro país, ese país en general va a tender a comerciar más conmigo. Entonces, parte de la producción que le vendo a Estados Unidos la voy a poder colocar ahí. Y esto pasa con que pues, se está exportando más en los últimos meses directamente, a África, a países asiáticos, a Europa, etcétera, ¿no? Es decir, ahora bien, colocar toda la producción que deja de colocar en Estados Unidos en el resto del mundo es muy difícil, y de hecho parte de lo que se está viendo de que China está dejando de exportar directamente a Estados Unidos no es tanto que lo deje de exportar, sino que está triangulando. Pues lo exporto a un tercer país, pensamos en Vietnam, pensamos en pues, Indonesia, Malasia, etcétera, México también incluso, y de ahí se los exporta a Estados Unidos, porque así me evito el arancel. Es decir, hay parte ahí que es triangulación y parte que es, digamos, realmente que se ha sustituido el comercio. A corto plazo es muy difícil, ya digo, que China sustituya de todo ese comprador tan grande que es Estados Unidos por otros, ¿no? Pero el plan a largo plazo es cada vez depender menos. Y es verdad que hoy depende menos de venderle a Estados Unidos que hace unos años, ¿no? Obviamente, eso está ahí. Y el plan es ese, ¿no? Con todo este nuevo tejido que intenta desarrollar, obviamente. Antes de seguir luego te quiero preguntar por uno de los temas en los que tú has analizado mucho, ¿no? Eso del poder del dólar, la desdolarización. Pero antes de preguntarte por la desdolarización, te tengo que preguntar por ese club de países, ¿no? Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora otros cuantos más que se han añadido. ¿Cómo ves el BRICS como nuevo actor global? ¿Qué poder tiene China? ¿Cómo lo ve China? ¿Qué utilidad tiene para China, etcétera? Claro, los BRICS, digamos que tienen muchas contradicciones en general, tienen muchos puntos de alternativa y tienen, digamos, al poder, por lo menos occidental, al poder que teníamos o que veíamos hasta hace unos años, pero también tienen muchísimas contradicciones internas y muchas limitaciones, ¿no? Y creo que hay que poner las dos en la balanza, porque muchas veces sí que es verdad que hay un relato en general como los BRICS son algo así como una especie de unión muy homogénea que tiene un relato y una visión y un plan muy claro. Y no es tan así, ¿no? Es decir, los BRICS es verdad que es un grupo de países que en realidad en general tienen en común que no están muy contentos con el orden internacional liderado por Estados Unidos, que creen que no les beneficia del todo y que se podrían generar alternativas que le beneficiasen más, pero ahí hay muchas diferencias. Rusia es un país que busca mucho más desmantelar ese orden y crear uno nuevo. India, por ejemplo, es muy reticente a eso y dice, no, yo me quedo un poco más en el orden tradicional, pero este contrapeso me viene bien. Y China es una especie de país intermedio que quiere reformar el orden que ya está y no romperlo, y quiere añadir nuevos elementos a un orden nuevo, pues nuevos bancos de desarrollo, la nueva ruta de la seda, intentar buscar mecanismos que digamos, no sustituyen del todo al dólar, pero sean una alternativa en determinados contextos, incluso comerciar en sus propias divisas, generar acuerdos entre los países,
por lo menos que haya un contrapeso o distintos organismos en los que no esté Estados Unidos, etcétera. Entonces son contrapeso. Ahora bien, ya digo, dentro hay muchas contradicciones, muchas visiones distintas. India es un ejemplo muy bueno. India, digamos que en realidad la relación con Estados Unidos no ha sido mala. Coquetea con los dos lados. Claro, muchas veces intenta, digamos, vincularse con Estados Unidos porque realmente no está muy contenta con el auge de China Claro, y realmente... aunque se abracen con ellos, pues tienen sus jaleos en la Claro, cartera. entonces digamos que hay muchas contradicciones, ¿no? Y que son difícilmente salvables. Es verdad que, por ejemplo, hace poco hemos visto cómo Modi se arrima más a China porque Trump básicamente lo que hace es empujarlo a las manos de China, precisamente porque la administración Biden fue capaz de construir una relación bastante buena o mejorarla con India, ¿no? Y eso, para hacer de contrapeso a China, es fundamental, porque al final hay una clave que es muy importante y es que en esa pugna por la hegemonía mundial, tanto China como Estados Unidos necesitan generar alianzas fuertes para competir uno con el otro. Es decir, esta estrategia de la administración Trump de peleo bilateralmente contra los países, es decir, yo contengo a China, pero lo contengo yo, es mucho más limitada, tiene mucho menos peso, tiene mucho menos influencia que otro tipo de mecanismo que es, yo me alío con varios países, intento arrastrar a la Unión Europea, a India, a Japón, a Corea, a Australia, a Canadá. Fricciones entre ellos, ¿no? Que Claro, es como, efectivamente. hecho, y intento cercar de esa manera a China. Es mucho más eficiente, mucho más efectiva en este caso, con todas las limitaciones que tiene, que pelearme cara a cara y directamente y de forma individual con China, que tiene muchas limitaciones, obviamente, ¿no? Y entonces, perdóname que te voy a insistir porque no me ha quedado claro. ¿Tú lo ves como un contrapeso, por ejemplo, a la OTAN? Ya no solo China, Estados Unidos, sino los BRICS con todas sus jaleos internos, con todas sus diferencias. ¿Crees que puede prosperar esta alianza hacia un mundo bipolar o hacia un mundo donde el cambio hegemónico esté de la mano de China? Yo creo que más que los BRICS es todo lo que teja China a su alrededor, creo, que es más India, importante. Rusia. Los BRICS es un elemento más que está ahí y que le ayuda a China a generar contrapoder. Pero, por ejemplo, todo el proyecto, que no tiene nada que ver, es algo distinto, pero todo el proyecto de la nueva ruta de la seda creo que es más importante que los propios BRICS, ¿no? Es decir, hay proyectos que está llevando a cabo China y en el que está generando alianzas muy fuertes a nivel económico, dependencias muy fuertes de otros países, etcétera, que incluso tienen más influencia que los BRICS, ¿no? Muchas veces los BRICS, cuando llevan anunciando, ¿no?, planes para desvalorizar la economía, etcétera, muy potentes a nivel discursivo, pero en la práctica, digamos que no han implementado nada concreto, digamos fuerte, que sea una alternativa real, que esté, digamos, funcionando, porque realmente pues tampoco hay una visión clara, porque por ejemplo, de nuevo, India, que es una economía muy grande, a nivel geopolítico es un país muy importante, tampoco tiene mucha voluntad de hacer una desdolarización grande. Pues sí, a lo mejor empezar a comerciar en sus propias monedas, que haya en determinados espacios, que haya un poco de contrapeso, pero en general tampoco romper todo lo que ya hay, ¿no? Entonces digamos que es muy difícil que eso acabe prosperando. Es mucho más potente todo lo que está haciendo China, incluidos los BRICS, pero sumando todo lo demás que los propios BRICS, en realidad, diría. Muy curioso esto de la ruta de la seda, que sea más importante. Vamos al tema de la desdolarización, nuevas plataformas, has comentado nuevos bancos de desarrollo, incluso estructuras globales financieras, ¿no? Vemos que los BRICS, con China a la cabeza sobre todo, está dando ciertos pasos, ¿no?, en ese sentido. ¿Crees que es posible una desdolarización de la economía global liderada por estos países? Claro. Pensar en el dominio del dólar, muchas veces el dominio del dólar se piensa simplemente a través del comercio. Es decir, pues un país, ¿no?, por ejemplo, Colombia, le compra un producto a China y se lo paga en dólares, ¿no? Es decir, paga en una moneda, en una divisa, que no es la de ninguno de los dos, ¿no? Y ahí hay un poder implícito, obviamente, claro, en esa relación. Pero el poder del dólar va mucho más allá del comercio. Tiene mucho que ver con la hegemonía financiera de Estados Unidos, ¿no? Por todas las dinámicas que tiene. Y la propia China está todavía inserta en ese sistema dólar, ¿no? Y se puede explicar de forma muy sencilla. Es decir, durante muchos años China ha exportado muchos productos al exterior, tiene un superávit comercial. La mayor parte de estas mercancías las ha vendido en dólares y ha acumulado muchas reservas de dólares. Y con estos dólares que ha hecho, fundamentalmente, vuelve con estos dólares a Estados Unidos y compra activos financieros estadounidenses denominados en dólares, básicamente, porque están en Estados Unidos. Acciones de Estados Unidos, bonos, que es deuda estadounidense, un montonazo, ¿no?, China, y otro tipo de activos también financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, les sale más rentable que tenerlos parados y además es muy líquido, etcétera, ¿no? Y otra parte también lo utiliza para la nueva ruta de la seda, que esto es muy interesante también. Es decir, tengo una cantidad de dólares ingente aquí en reservas. ¿Qué hago con ellos? Pues parte los invierto en Estados Unidos y otra parte
empieza a financiar proyectos a nivel exterior. Pues O sea, que estás intentando ir, perdóname, porque a China tampoco le conviene la desdolarización, porque tiene tantos dólares que tampoco le acaba de convenir. claro, hay una parte aquí que es un poco complicada y es que, claro, China ahora ve como, digamos, bueno, está dentro de este modelo, obviamente, y no le interesa tampoco que el yuan a nivel internacional sea la moneda hegemónica, porque tendría que cambiar su modelo productivo. China tiene controles de capital, es decir, no se puede entrar financieramente y salir del país de forma libre, etc. Esto limita bastante que haya que el yuan sea una moneda hegemónica. Entonces, ¿qué está haciendo China? China, más que desmontar el dólar, lo que está creando está generando una mayor autonomía en el mundo del dólar, es decir, buscando nuevos sistemas de pago que le permitan saltar el sistema SWIFT, que le permitan a veces saltar el dólar, comerciar en propias monedas, crear nuevos mercados en los que, por ejemplo, pues las materias primas cotizan en yuanes, dar financiación a los países a veces en yuanes, etcétera, pero que sean mecanismos más alternativas o, digamos, nuevos puentes, pero no para sustituir, sino por si Estados Unidos, por ejemplo, de repente le corta el grifo como a Rusia, que no se quede aislado, es decir, que tenga mecanismos para poder utilizar. Y es verdad que también en parte China ha aumentado mucho el comercio en yuanes, es decir, pues hasta hace poco prácticamente el 100% eran dólares, ahora ya no, es decir, hay una parte importante que se hace en yuanes, pero China sigue muy metida en este sistema dólar, tiene una parte muy importante todavía de dólares invertidos en deuda estadounidense, todavía está muy inmiscuida en esto y tampoco quiere hacer una revolución de cambiar de un día para otro, en realidad porque está cómoda con este modelo y porque internamente el modelo de crecimiento chino depende de esto, porque no, ya digo, no quiere porque podría ahora de repente de un día para otro decir, vale, el yuan va a ser el nuevo dólar, ¿no? Pero tendría que hacer reformas internamente que no quiere hacer, ¿no? Entonces, pero no está dispuesto a hacer porque quiere mantener los resortes, los controles de su economía, obviamente. Entonces, esto, digamos que limita O sea, que sería como, quiere decir que convertir el yuan en una moneda más internacional también sería dejar entrar a los capitales y a la gente como que lo necesitas, ¿no? Efectivamente, Digamos, es decir, y no pues, lo quiere. probablemente necesitaría abrir sus mercados financieros, emitir deuda en yuanes que compras el resto del mundo, que el resto del mundo que ahorrase en yuanes, pues que No quiere caer en la misma trampa que cayó Estados Unidos, ¿no? digamos que no, claro, no quiere, digamos, un modelo como el estadounidense para nada. Quiere controlar los resortes de su economía, quiere controlar totalmente la política monetaria, el tipo de cambio del yuan, quiere frenar si hay una salida brusca de capitales, quiere frenarla, quiere controlarla, es decir, quiere mantener eso. Y si se internacionaliza el yuan, esto ya es más difícil controlarlo. Por lo tanto, digamos que a corto plazo, claro, esto no lo tiene en mente de momento. Ahora mismo, de hecho, las políticas monetarias que están haciendo con el yuan le están sirviendo para contrarrestar la guerra arancelaria, ¿no? Tanto para colocar sus materiales, sus excedentes en otros lados que no le compran en Estados Unidos, como para defenderse de los aranceles de Trump, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y esto tiene que ver en parte con que, pues, digamos, el yuan normalmente tiene un tipo de cambio fijo, bueno, se mueven unas bandas, etcétera, que, digamos, controla el Banco Central chino en función de los intereses del modelo productivo de China, etcétera, básicamente de la estrategia que tengan en ese momento, ¿no? Y en parte ahora lo que ha intentado hacer desde principios del 2025, desde el inicio de este auge de la guerra comercial con Trump de nuevo, es mantener el yuan más o menos al mismo nivel que antes con el dólar, pero devaluarlo ante la mayor parte del resto de monedas, por ejemplo, ante el euro, la libra esterlina, el peso mexicano, etcétera, ¿no? Es decir, el yen japonés. ¿Qué implica esto? Es decir, que los productos que llegan a estos países van a ser más baratos. Es decir, desde Europa, si compramos un producto chino, va a ser más barato que antes, básicamente. Y esto lo que permite es que sea más fácil colocar la producción y más barata en el resto del mundo, ¿no? Que esta diversificación le sea mucho más sencilla. Claro, porque ¿cómo consigue hacer esto? En parte porque el tipo de cambio lo controla. Y lo controla en parte pues que quiere mantener unos resortes que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Es un poco la idea. Analizando el otro lado, ¿qué le pasaría a Estados Unidos si se desdolarizara la economía mundial? ¿Y qué está haciendo Estados Unidos para que no ocurra? Claro, aquí hay una paradoja muy grande ahora, porque parte de la administración Trump cree que el dólar es una carga. Que esto es muy paradójico, ¿no? Wow. Básicamente, este argumento lo que viene a decir es que como todo el mundo utiliza el dólar es muy demandado y está más apreciado de lo que debería estar. ¿Qué implica esto? Exportaciones. Efectivamente. Más caras. Exportaciones más caras, importaciones más baratas. Es decir, pues al final las empresas estadounidenses, pensando en ellos, nuestras empresas, tienen más dificultades para exportar y los ciudadanos estadounidenses compran más afuera porque es más barato. ¿Qué implica esto? Déficit comercial. Es decir, estamos teniendo un déficit comercial y una
digamos, ruptura del tejido manufacturero industrial Por culpa de la por apreciación. culpa del dólar, ¿no? Ese es el argumento. Claro, esto hay que cogerlo con mucha- muchísimas pinzas, Sí. porque la hegemonía financiera estadounidense, el auge de los mercados financieros estadounidenses, etcétera, viene de la hegemonía del dólar y muchas más cosas, ¿no? Pero ese es un poco el argumento. Entonces, hay una parte de la administración Trump que cree que si el dólar no fuese la moneda hegemónica, les vendría mejor, porque se devaluaría más, porque, digamos, esto le permitiría recuperar el auge exportador, cerrar la brecha del déficit comercial, industrializar el país, etcétera, ¿no? Y otro punto también muy importante. Cuando Trump lanza los aranceles en abril, bueno, digamos el Liberation Day, ¿no? Aquí, los días posteriores, lo que vemos es que los mercados financieros se desploman y lo más importante, el dólar se empieza a devaluar y la deuda estadounidense se empieza a vender. Y esto es muy paradójico también, porque normalmente cuando Estados Unidos entra en crisis, o el resto del mundo entra en crisis, ¿a dónde va el dinero? ¿A dónde va el capital financiero internacional? A Estados Unidos, porque busca refugio en el dólar. Claro. Y esto es algo nuevo, es decir, que en una crisis, o digamos en un momento de mucha incertidumbre, que el dinero no entre en Estados Unidos, sino que salga, esto es una paradoja, digamos, que no se ha dado en los últimos años, ni en la crisis financiera del 2008, ni en la crisis del COVID. El dinero entraba en Estados Unidos, no salía. Y con los aranceles, ese día empezó a salir. Y aquí, por lo que se, digamos, filtró, etcétera, intentaron convencer a Trump de que se les estaba, digamos, cayendo, digamos, se estaba huyendo del dólar, se estaba huyendo del lado de Estados Unidos, es decir, que los resortes de esa hegemonía financiera se podían romper y, por ejemplo, eso implicaba que tenían que pagar más intereses por su deuda, ¿no? Y aquí es donde Trump empezó a hacer un poco y dijo, vamos a hacer una pausa. De hecho, salió a los medios a decir como que la gente se empezó a marear un poquito y tenemos que pausar esto, tenemos que ir un poco más despacio, ¿no? Los que están mareados a ti son los mercados esta mañana, ¿no? Claro, y viene de ahí, entonces hay como una contradicción muy importante entre, oye, pues queremos mantener la hegemonía del dólar, no la queremos mantener, hay digamos, muchas fricciones, hay distintas visiones dentro, pero en principio es muy difícil que decidan desmantelarla, porque esto, ya digo, como comentamos ahora, implicaría unos movimientos muy grandes y un impacto muy grande en la economía estadounidense, vamos, obviamente. Y en el poder estadounidense financiero también. Claro. Llevamos un buen rato hablando y menos alguna vez que ha salido, no hemos hablado prácticamente nada de Europa, de la Unión Europea, lo cual yo creo que ya es una señal de lo que te voy a preguntar, si estamos hablando de fuerzas hegemónicas y luchas internacionales y de futuro y tal, que no hablemos de la Unión Europea, yo creo que ya es un síntoma. ¿Qué papel tiene la Unión Europea en esta nueva guerra hegemónica y en esta lucha comercial y tecnológica? Pues realmente la Unión Europea está en una situación muy difícil porque tiene muchos problemas para adaptarse a la nueva realidad. Y al final hay que tener en cuenta que la Unión Europea y en general la eurozona, etcétera, crece y se constituye en la época del auge del neoliberalismo, del libre comercio, etcétera. Entonces, digamos que está muy pensada, muy constituida y digamos que el chip que tiene es para funcionar en una época como esa, ¿no? Claro, llega una época en la que todo esto se empieza a romper, que para moverte en la arena internacional, etcétera, hacen falta otro tipo de medidas. En parte reacciona algo durante el COVID, pues digamos, rompiendo un poco la tendencia de intervención en comparación con la crisis del euro, en la que el Banco Central Europeo pues tenía muchas limitaciones para intervenir, para comprar deuda de los países de la zona, para hacer paquetes de inversión, etcétera. Y ahí es verdad que en el COVID pues hay un amago, parece que un cambio de tendencia, pero no lo suficientemente grande un poco para intervenir en esta nueva realidad a nivel internacional. Y pues hay otro punto, que es más geopolítico, que es la cuestión de la autonomía estratégica, es decir, pues dejar de estar dependiendo continuamente de Estados Unidos, de seguir como en el mismo barco continuamente y, digamos, tener mayor autonomía, ¿no?, de decisión en general, a nivel tecnológico, financiero, etcétera, pues tener, digamos, los resortes para poder tomar las decisiones en función de los intereses de Europa. Que esto es un poco complejo, ¿no? Hay muchas contradicciones con esto, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que normalmente en las épocas en las que está Trump, en la primera, parece que esto se empieza a llevar hacia adelante, etcétera, pero llega Biden tiende de nuevo la mano a Europa, intenta acercar a Europa y Europa ya ahí la autonomía estratégica se le da un pasito atrás, ya empieza a vincularse más hacia Estados Unidos, etcétera, y vuelve Trump y de nuevo digamos que pilla a Europa totalmente en fuera de juego realmente. Y esto se ve muy bien en cuando von der Leyen se da la mano con Trump, ¿no? Todo ya la escenificación del asunto es, digamos,
ridícula prácticamente, ¿no? El hecho de que espera que acabe la partida de golf, llega Trump, empiezan a conversar, y sobre todo lo más preocupante de todo es que von der Leyen le compra el discurso a Trump. Básicamente lo que viene a decir von der Leyen es, tiene razón Trump, la relación con Estados Unidos es muy injusta porque ellos tenían una carga muy grande, tenían un déficit comercial con nosotros y es muy injusta, hay que cambiarla y que haya más justicia en esta relación, ¿no? No deja de ser muy paradójico, obviamente, pero le compra el discurso a Trump, cede ante Trump, etcétera, más allá de lo que se acuerde, ¿eh? Más allá de lo que se acuerde. Y esto es un reflejo muy claro de las limitaciones que tiene digamos, la Unión Europea para moverse en este contexto, que son muchas, ¿no? Es muy difícil realmente. Claro. Que Hombre, estamos hablando de 27 estados, ¿no? No estamos hablando de una unión Totalmente, al uso, ¿no? sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de que von der Leyen nos gobierna a todos y a todos, sino que son 27. Otra de las personas que hemos entrevistado para Río Arriba resumía esto diciendo, y me ha hecho mucha gracia, me parece tal, dice, la Unión Europea es la única que se sigue creyendo en el neoliberalismo, ¿no? Es la única que sigue... Sí, en gran medida sí, ¿no? Confiando en eso. Mira, ahora que has dicho lo de von der Leyen, algo que no tenía en mente, pero es verdad que lo hemos dejado de lado, al hablar de tecnologías, al hablar de las renovables, que serían como las dos grandes industrias, digamos, tal. Pero al hablar de von der Leyen comprándole el relato a Trump, me he acordado de la industria del armamento, de la defensa, ¿no? También hemos visto unos cambios en esta Unión Europea, diciendo aquí un sí buana al señor Trump cuando habla de subir el 5% del PIB el gasto en defensa. ¿Cómo ves también este cambio, como decían unos compañeros de los de Ecologistas en Acción, ¿no? Que hemos cambiado del verde ecológico al verde oliva, ¿no? Al verde industrial, al ese defensa? ¿Cómo ves también este cambio en estos cambios tectónicos de las estructuras comerciales mundiales y la guerra hegemónica? Claro, aquí realmente con la cuestión de la Unión Europea, lo que comentaba antes, se abrió como una brecha a partir del COVID, ¿no? Que, digamos, ya no solo la Unión Europea, también Estados Unidos, etcétera, hubo como un regreso de la política industrial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Europa, pues eso se traduce sobre todo en todo lo que tiene que ver con la industria verde. Pero es verdad que con el tiempo se va diluyendo, ¿no? Y en la actualidad es muy difícil, porque realmente digamos, lo que necesita Europa es mucho más que lo que se propuso, ¿no? Es decir, si ahora quiere competir, ¿no? A nivel industrial y todas las nuevas tecnologías, en digamos, las tecnologías del futuro, etcétera, tener autonomía también en ese sentido, necesita un plan mucho más coordinado, mucho más potente, etcétera, para poder competir con China y Estados Unidos, ¿no? Y eso parece que ahora se está diluyendo más y se está centrando más en lo que comentabas ahora, ¿no? Ese tipo de inversión, que en general el relato, ¿no? Tiene que ver un poco con, pues dependemos a nivel, digamos, militar de Estados Unidos y habría que invertir para, ¿no? Compensar esto, etcétera, pero hay unas limitaciones muy grandes, no hay un plan coordinado, se diluye, ya digo, la parte verde, etcétera, y en general, digamos que esa brecha que se abrió, yo creo que en general se está difuminando, incluso puede centrarse en aspectos que a nivel, digamos, económico, de modelo, etcétera, pues no van a ayudar en nada, ¿no? a Europa. Entonces, digamos que se está empezando a desdibujar y se cierra una ventana de oportunidad probablemente que no se abra en mucho tiempo. Y en el tema tecnológico, hemos hablado de esa gran batalla entre las dos grandes potencias. Europa es un mercado, ¿no? Donde la gente vende y compra, pero ¿qué posibilidades tiene la Unión Europea de entrar en esa batalla tecnológica ahora mismo? A ver, es muy difícil, porque en realidad cuando hablamos de, ¿no? y en la mayor parte de indicadores, cuando hablamos de quién domina las tecnologías, qué empresas, etcétera, la mayor parte son estadounidenses y chinas, ¿no? Es verdad que en general, en términos generales, la mayor parte de tecnología del mundo sigue siendo estadounidense, pero la China cada vez se utiliza más, ¿no? Pensemos sobre todo, ya digo, renovables, etcétera, pero 5G, Huawei, digamos que empezó a dominar, pero la contención que se le hace da pie a que, por ejemplo, marcas europeas empiecen también, ¿no? A tener cierto terreno en el 5G, y eso sigue ahí. Es decir, a nivel de telecomunicaciones estas empresas, pues bueno, tienen su nicho todavía. Y después, por ejemplo, en el ámbito de los chips, es verdad que hay un nicho que ahí está la empresa más grande por cotización bursátil de Europa, que es ASML, que lo que hace es fabricar máquinas para fabricar chips. Y en ese nivel es la más importante a nivel europeo, ¿no? Que son dos sectores que, bueno, pues ahí está a nivel tecnológico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pierde un tren muy importante porque China la comida de la tostada, que es el tren de todo lo que tiene que ver con las energías verdes. Lo he dicho, coches eléctricos, paneles solares, eólicos, baterías, etcétera. En algo que parecía que la Unión Europea tiene hace 10, peso 15 todavía, años, sí. Tiene peso, pero en la rapidez de producción, de eficiencia
y sobre todo de tecnológica que tiene China, está barriendo por completo todas las aspiraciones que podría tener Europa, ¿no? Entonces, la única reacción son, de momento, aranceles, abrir alguna fábrica, tal, intentar que China transfiera... Esto von der Leyen parece ser que se filtró, ¿no? Que quería negociarlo, que China, cuando abre una fábrica, transfiera parte de la tecnología que utiliza. Que esto es como darle la vuelta a la historia, ¿no? Es decir, Claro. esto se hizo en su momento cuando... Lo que hacíamos todos con China. Efectivamente, porque China lo negociaba y ahora Europa quiere negociarlo. Pero China ni lo está haciendo ni tiene pensado hacerlo, porque la mayor parte de fábricas que abre, las abre, digamos, simplemente preparadas para ensamblar el producto y ya está. Es decir, aquí no se queda valor añadido prácticamente, ¿no? Ni tecnología. Entonces, bueno, ahí podría abrir también otra brecha, pero en realidad no es nada positivo. Es verdad que, bueno, pues... digamos que en general digamos, la Unión Europea sigue teniendo muchos puntos fuertes, ¿no? A nivel de modelo social, etcétera. Si lo comparamos con otras partes del mundo, creo que ahí sigue siendo muy fuerte, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos o la propia China, pero en términos, ¿no? de esa competencia, ¿no? A nivel internacional, creo que lo tiene muy difícil, ¿no? Primero porque se está adaptando muy mal a las coordenadas actuales, ¿no? Vive todavía probablemente en el pasado, aunque intenta hacer alguna cosilla y no le sale bien. Y después porque sigue estando muy lejos en todos los puntos, ¿no? Clave. Bueno, Juan, has hecho ya un análisis perfecto y muy amplio de la actualidad, de dónde estamos y de cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora te voy a pedir que saques un poco la bola de cristal y que nos hagas no un escenario de hacia dónde vamos, porque eso no lo sabemos nadie, sobre todo con procesos tan cambiantes como los que estamos viviendo, ¿no? Que antes era inimaginable que un gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, hiciera cambios tan de un día para otro, pero sí que me gustaría pues que nos dijeras pues hacia dónde podríamos ir, hacia dónde parece que las corrientes, la inercia nos está llevando, qué podría cambiar, qué podría hacer Europa para no quedarse ahí como el último mono de la feria, o qué podría pasar en esta última década. También incluso te preguntaría si que lo incluyas en tu análisis si crees que esto puede pasar de lo comercial a, como se dice, a las manos, ¿no? Si podemos pasar a una guerra fría más violenta. Bueno, yo creo que estamos en un escenario, ¿no? Que entramos en un escenario de caos sistémico, ¿no? Que el orden internacional que venía rigiendo pues, en las últimas décadas, si queremos incluso nos podemos remontar a después de la Segunda Guerra Mundial, está en una profunda crisis, principalmente porque el que lideró ese orden pues lo está empezando a desmontar y hay nuevos actores que aparecen que no van a salir del mapa, sino que van a tener mucha más presencia en los próximos años, ¿no? Entonces, es muy probable que en los próximos años las fricciones, los conflictos tecnológicos, comerciales, económicos, etcétera, sean la normalidad y no la excepción. Hasta ahora, pues cuando Estados Unidos de repente lanzaba un bloqueo, era un país concreto, en un escenario concreto, etcétera. Pero eso ya se empieza a convertir en la norma, es decir, cada vez va a ser más habitual que, digamos, el comercio, la economía, las finanzas, etcétera, sean un arma. Es decir, como otra cualquiera. Y bueno, pues en determinadas circunstancias, pues eso puede llevar a escalar, ¿no? Siempre en el horizonte un poco está el caso de Taiwán, ¿no? Que se plantea muchas veces, ¿no? Es decir, China en algún momento, pues, intenta recuperar Taiwán, ¿qué pasaría ahí? Si Estados Unidos intervendría. Estados Unidos, sobre todo con la administración Trump, parece que está haciendo un repliegue estratégico mucho más en el continente americano. Esto podría hacer que intervenga en algún caso, ¿no? Ya sea a nivel económico, incluso de otras formas, ¿no? El caso de Milei, por ejemplo, es una intervención directa de rescate económico, pero para controlar también resortes de la economía argentina, ¿no? Es decir, hay una parte de interés de controlar lo más cercano por parte de Estados Unidos y, digamos, hacer ese repliegue también, ¿no? Entonces eso probablemente lo veamos, que cada uno se centre un poco más, digamos, en su zona de influencia. Pero después hay otra parte que va a seguir ahí y creo que ya en los últimos documentos de la administración Trump, por ejemplo, en el plan de inteligencia artificial se ve, y es que Estados Unidos cree ya que contener a China ha fallado, es decir, que frenando el que no puedan acceder a tecnología estadounidense, pues a lo mejor pues, le ha frenado algo, pero ya ha llegado a un punto en el que ya no se puede frenar. Entonces el siguiente paso que quieren intentar es que la tecnología estadounidense sea todavía la que se utilice en la mayor parte de países del mundo. Por ejemplo, exportar paquetes, ¿no? El paquete completo de computación, chips, servidores, el propio software de la inteligencia artificial, etcétera, que sea estadounidense y que siga siendo la tecnología estadounidense la que se utilice. Porque creen que ahora viene, y ya está, la siguiente fase, que es que China no solo desarrolle su tecnología, sino que la internacionalice, que el resto del mundo empiece a utilizar tecnología china. Y ahí es donde está la batalla por la hegemonía. Entonces, Estados Unidos
se va, digamos, probablemente digamos, a centrar más que en contener a China, e intentar que no expanda su tecnología a nivel internacional y que se siga utilizando la estadounidense. Entonces esto va a generar muchas fricciones, porque va a haber países que se van a ver en la disyuntiva en ¿me quedo con el ecosistema tecnológico chino o me quedo con el ecosistema tecnológico estadounidense? Porque a veces van a ser incompatibles, ¿no? Esto ya han tenido que elegir muchos países con el 5G, por ejemplo, de Huawei. Pero en el futuro probablemente lo tengan que hacer en mayores ocasiones. Y sobre todo por la parte de China, ¿no? Que esto es muy claro, estamos viendo cómo en los últimos años está empezando a verse una expansión enorme de las cadenas globales de valor chinas, es decir, que ya no es que se fabrique o deslocalice a China, sino que es al revés, es China la que está deslocalizando y está organizando, digamos, con ella en el centro, resortes que van a ser claves en la economía mundial, que tienen que ver con las nuevas energías. Es decir, Estados Unidos está apostando por los combustibles fósiles, que tienen el recorrido que tienen, y China está apostando por una tecnología que no sabemos, obviamente, qué va a pasar con ella en el futuro, pero lo más probable es que le quite, obviamente, la tostada a los combustibles fósiles. Y si eso es así, el modelo chino va a tener mucha ventaja. Ahora bien, hay muchos más sectores que Estados Unidos todavía sigue siendo muy fuerte. A nivel financiero, a nivel tecnológico sigue teniendo muchos resortes de poder y digamos que lo que vamos a ver no es tanto que Estados Unidos vaya a desaparecer del mapa y que China vaya a sustituirlo, sino que va a haber dos grandes potencias que van a tener mucha influencia y que se van a comer gran parte de la tostada, incluso la tostada de Europa, que Europa probablemente vaya a perder peso. De hecho, el auge de China está ganando cuotas de poder probablemente allí donde los está dejando la Unión Europea y no tanto donde las está dejando Estados Unidos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final, digamos que hay muchas capas, hay muchas complejidades y en función de qué sectores, pues China está comiendo la tostada más a la Unión Europea casi que a Estados Unidos. O sea, casi ves un mundo bipolar, pero sólido, sí, más que una guerra fría o una tercera guerra. Sí, y Guerra Fría realmente creo que es una analogía... Guerra Fría ya casi la hay, ¿no? En cierto modo. Pero sí, es más comercial que... Sí, pero en realidad la parte de Guerra Fría creo que es una analogía que a veces confunde un poco porque en la Guerra Fría en realidad no había interdependencias entre los países, había dos modelos aislados muy distintos. Ahora en realidad vivimos en un sistema capitalista internacional y hay dos países que tienen mucho peso en él, que son China y Estados Unidos. Pero por ejemplo en el tema tecnológico que has dicho, en el que tendrás que elegir, ¿no? Ahí Ahí que se ve un poquito como que claro. con papá, con mamá, y si muchos eligen China, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Claro, no. Tampoco de ahí es verdad que hay algún resorte de la Guerra Fría, pero es verdad que todavía con eso las interdependencias entre los países van a seguir siendo muy importantes y hay en sectores que China y Estados Unidos entre sí es muy difícil que se desacoplen. Ahora bien, van a medir muy bien en qué comercian, en qué dependencias hay, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de TikTok, al final, pues digamos que va a haber parte ahí de Estados Unidos, etcétera. Es decir, que vamos a llegar a híbridos un poco raros en ese sentido, pero no a un desacople y una guerra fría total como vivimos con la Unión Soviética, ¿no? Porque no hay dos modelos en paralelo. Hay un sistema capitalista y dos países que quieren influir en él y reconfigurarlo, pero no un modelo socialista con economías de planificación central y otro capitalista por el otro lado. No estamos en esa situación, ¿no? Entonces, quien sea capaz de tejer más dependencias, más alianzas, más influencia tecnológica, económica, etcétera, pues se va a llevar la tostada, ¿no? Y en esas estaremos, ¿no? Pues Juan Vázquez Rojo, doctor en Economía, profesor e investigador de la Universidad Camilo José Cela y, como hemos visto, un experto en economía política internacional, guerra hegemónica, China, Estados Unidos, dólar, yuan. Ha sido un placer, Juan, tenerte. Ha sido muy instructiva, muy enriquecedora la charla. Un placer, la verdad. Ha pasado rapidísimo. Hablando de estas cosas, al final, como son temas tan complejos... Podríamos haber estado nada más. Sí. Bueno, de aquí un par de añitos, 1 año y medio, 2 añitos, pues volvemos a quedar, te vuelves a sentar aquí balance. Y hacemos un balance. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Ha sido, yo creo que genial. Os invito a que busquéis a Juan en redes sociales porque es como una enciclopedia constante de datos y gráficas de estos análisis macroeconómicos que a mí siempre me encanta leerlo. Recordar que esto se financia gracias a los socios, suscriptoras. Si tenéis algo de dinerillo extra, pues siempre podéis apoyar este proyecto para que podamos seguir creciendo. Y si no, recordad, darle al like, darle a seguir a nuestro canal, darle a la campanita y hasta dejarnos un comentario para engañar, aunque sea el algoritmo, para que se mueva más el vídeo. Venga, soy Yago Álvarez Barba, el responsable de economía del Salto. Un besito. Canta la luna.